Todos los vecinos en la vecindad estaban más que felices porque había llegado el tan preciado día en la que celebraban muy alegremente, aunque con algunos excesos. Era la fiesta de la buena vecindad. Todos siempre alistaban sus números para presentarlos en público. Doña Florinda era la única que se oponía a esa celebración. No le gustaba que haya bulla y mucho menos que dejen todo muy sucio. Sin embargo, la fiesta de la buena vecindad era una tradición anual y debía hacerse sí o sí. El señor Barriga, Kiko, el profesor Girafales, la Chilindrina, el Chavo y don Ramón tenían ya sus respectivos números para la noche, así que todo se dio de manera natural, pero los excesos se apoderaron de la noche. Las bebidas fueron parte de la celebración. Al día siguiente, se ve como el señor Barriga despierta algo mareado. No se había controlado la noche anterior. Cuando dirige a levantarse ve como estaba en un lugar muy sucio. Quiso avanzar y de casualidad activó una soga que estaba amarrado a su pie. En eso frente a él se prende un televisor donde aparece una marioneta de aspecto inquietante. El señor Barriga no entendía nada cuando de pronto escucha cómo empieza a hablar esa marioneta que le dice: Hola señor Barriga, no me conoces, pero yo a ti sí. Te he estado observando por mucho tiempo y me di cuenta de algo. Siempre estuviste negociando con la vida y necesidad de las personas. Tú alquilabas los departamentos a un precio muy elevado para poder darte la buena vida y excederte en comida que consumías. Sin embargo, nadie nunca te reclamó en esa vecindad porque habían formado una comunidad muy buena. Ahora te tocará elegir a ti cuánto estás dispuesto a dar por tu vida. Frente a ti hay una balanza en donde tendrás que cortar de tu propia carne y ponerla sobre ella. Hay un marcador que indica cuántos kilos debes de poner. Si no llegas al peso indicado, las tuercas que tienes en tu cabeza se ajustarán hasta que acaben con tu vida. Solo tienes 60 segundos, tú decides. El señor Barriga desesperado ve por todos lados y encuentra un cuchillo. Trataba de escapar pero estaba encadenado y era imposible romper las cadenas. No sabía qué hacer, no quería cortar de su propia carne. En eso ve el reloj frente a él y solo le quedaban 30 segundos. Con mucho dolor, comenzó a cortar toda la grasa que tenía en su barriga y comenzó a tirarlo en la balanza. El peso que requería aún era mucho. El señor Barriga no aguantaba el dolor y solo gritaba. Siguió cortando de su estómago y sentía como empezaba a perder el conocimiento. El tiempo lastimosamente acabó y las tuercas que estaban incrustados en su cabeza se ajustaron hacia su cráneo haciendo que pierda la vida al instante. En eso se ve desde otro ambiente como el Chavo se despierta muy agotado y mareado. No sabía qué era lo que estaba pasando. En eso cuando quiso caminar ve como su pierna derecha estaba sujeta por una cadena aferrado hacia una tubería. Quiso avanzar pero no podía. De pronto se prenden las luces. El Chavo se asustó al ver frente a él a la Chilindrina y a don Ramón parados detrás de una vitrina. Ellos parados en pequeños bloques a una altura considerable. Además ellos estaban con cadenas en sus cuellos. Esas cadenas estaban sujetos desde el techo. El Chavo no podía acercarse y ellos no podían moverse, porque si daban un paso en falso, sus cuerpos caerían colgados desde una altura que podía hacer que pierdan la vida ahorcados. El Chavo no sabía qué hacer. En eso frente al Chavo llega una marioneta manejando un triciclo. El Chavo se asusta y la marioneta se detiene frente a él y reproduce una grabación que decía: Hola Chavo, tú no me conoces pero yo a ti sí. Quiero jugar un juego. Frente a ti hay dos plataformas en donde están dos de tus mejores amigos. Uno es un señor de mayor edad llamado don Ramón. Tú lo conoces muy bien. Él muchas veces te ha invitado de lo poco que tenía, pero él ya ha vivido mucho tiempo. Y del otro lado tenemos a tu mejor amiga, la Chilindrina. Ella siempre ha vivido enamorada de ti, incluso te ha defendido en múltiples ocasiones. Es una niña muy alegre y joven, merece morir. Recién está en crecimiento, así que esta vez tú decidirás quién vive y quién no. En cada costado tuyo hay dos recipientes en donde tendrás que poner tus manos. Al introducir tu mano ahí habrán dos planchas que harán presión a cada mano y hará que derrames tu propia sangre. Mientras más sangre des por uno de ellos, más oportunidad tendrá la persona que elegiste para que viva. Pero hay algo que debes de tener en cuenta: si no hay una diferencia de al menos 500 mililitros, ambos perecerán, así que apresúrate que solo tienes 60 segundos, tú eliges. Comenzó a correr el tiempo y el Chavo no sabía qué hacer. La Chilindrina y don Ramón solo lloraban
temblaban del pánico al saber que uno de ellos moriría. Don Ramón decía, Chavito, salva a mi hija, yo ya viví lo suficiente. La Chilindrina solo decía que no quería que su papá se vaya de su lado. El chavo, sin saber qué hacer, metió ambas manos por esos orificios, sus manos empezaron a ser aplastadas y la sangre comenzaba a caer. Solo quedaban 20 segundos, el peso que caía era lo mismo en ambos recipientes. El chavo no había elegido a quién salvar y apostó por los dos. Lastimosamente acabó el tiempo y los mililitros eran lo mismo en ambos recipientes. En eso el chavo ve como frente a ellos se recogen las bases en donde Don Ramón y la Chilindrina estaban pisando, haciendo que ambos caigan desde lo alto, quedando ahorcados por las cadenas que tenían en sus cuellos. El chavo solo gritaba por la terrible escena que vio. Sin embargo, él también gritaba de dolor por las manos que las tenía totalmente aplastadas, no sentía ni podía mover sus manos. En eso del lado superior se prende un televisor en donde aparece la misma marioneta que le dice, Chavo, tu juego aún no ha terminado, sé que tienes ganas de irte de este lugar y te entiendo, pero tú siempre estuviste aislado en tu querida vecindad, nunca saliste más allá, así que esta cadena que se aferra a tu pierna, representa lo que siempre te tuvo atado a tu zona de confort. Para liberarte, literalmente tendrás que romper las cadenas, que serán tu pase a la libertad, y explorar más allá de tus narices. Detrás tuyo hay una hoja de sierra, en donde manualmente tendrás que cortar algo más que solo tu miedo para poder liberarte, tú decides. El chavo quedó completamente devastado al oír ese video, sabía que sus manos ahora eran inservibles por la trampa anterior, así que sería imposible tratar de cortar su pierna. Él solo se recostó en el suelo, y se resignó a que sus últimos días de vida serían agonizando en ese tétrico cuarto. De pronto, por último, se ve como el profesor Girafales despierta en un cuarto completamente sucio. Él abrió los ojos y seguido a eso se atoró de una manera muy desesperante. En eso se da cuenta que no se podía mover y sentía un fuerte dolor en la cabeza. Cuando quiso ponerse de pie vio que estaba amarrado a una silla. Frente a él había un gran espejo que reflejaba su lamentable estado. Él tenía una trampa de osos invertida puesto en su cabeza. El profesor solo gritaba, cuando de pronto frente a él se prende un televisor. En ella aparece una marioneta que le dice, Hola, yo te conozco bien pero tú no, sé que todos te llaman el profesor Girafales, pero a nadie le has dicho tu verdadero nombre completo. ¿Será que ocultas algo? Eso ya no importa, toda la vida te la pasaste enseñando en diferentes escuelas hasta que conociste a una mujer, era la madre de uno de tus alumnos, ella mucho tiempo estuvo enamorada de ti, sin embargo tú solo jugabas con ella, nunca quisiste nada serio en verdad, ella siempre estuvo pensando en ti, en su cabeza solamente había espacio para ti y nadie más. Lastimosamente tú nunca pudiste abrir más tu cabeza o incluso tu boca para decirle algo que ella siempre quiso escuchar. En eso el profesor Girafales le dice, Doña Florinda, ¿eres tú? El muñeco es apartado y en el televisor aparece Doña Florinda. Ella, muy enojada y decepcionada, dice, todo este tiempo siempre estuve enamorada de usted y tú nunca lo valoraste, nunca me diste indicios de que yo te importe, y el día de la fiesta de la buena vecindad me lo confesaste todo. Ese día estabas borracho y me dijiste que yo solo era un estorbo en tu vida. Al escuchar eso me fui devastada hacia la calle, no quería saber nada de ti, pero cuando regresé te encontré a ti junto a Don Ramón, el señor Barriga, a la Chilindrina y al chavo. Todos ustedes tenían entre sus manos el cuerpo sin vida de mi hijo Kiko. Yo les pregunté qué era lo que había pasado, pero todos ustedes estaban completamente borrachos. Lo que me sorprendió mucho es que incluso el chavo y la Chilindrina estaban en el mismo estado. Ustedes solo decían incoherencias, así que ustedes seguían en lo suyo. Yo me llevé el cuerpo sin vida de mi hijo y lo dejé echado en su cama, sin importarme nada. Les puse un fuerte somnífero que hizo que ustedes duerman profundamente por varios días. Para ustedes parece que solo pasó todo ayer, pero fueron varios días en que estuve planeando todo esto. Ya me encargué de los demás y solo quedas tú. Ahora en tu cabeza tienes una trampa de osos invertido que te ayudará a abrir tu cabeza y boca de una manera que nunca lo hiciste conmigo para expresar tus sentimientos, pero seguramente quieres la llave para liberarte de esa trampa.
Lastimosamente la llave está en tu estómago. Te lo pasaste al momento de despertar, lo había dejado en tu boca, así que si quieres liberarte tendrás que buscar alguna manera de sacarte esa llave en solo 60 segundos. Tú eliges. Doña Florinda se va riéndose y se apaga el televisor. Se ve como el profesor Girafales comenzaba a desesperarse de tal manera que comenzaba a vomitar, pero la llave no aparecía. Agarró un cuchillo que estaba abajo de su silla y empezó a hundirlo en su estómago. Sin embargo, no encontró la llave. Lastimosamente el tiempo acabó y se ve como esa trampa se abre haciendo que toda su cabeza explote por completo. En eso aparece la marioneta manejando su triciclo, se detiene junto al cadáver del profesor Girafales y dice: el juego terminó.